tal amigos? Hoy en Enfoque Económico conversaremos con Alfredo Caferata Farfán, especialista internacional y reconocido profesor en temas de conflictos sociales. Con él conversaremos acerca de los proyectos, entre ellos mineros y energéticos, que en las últimas semanas han visto paralizadas sus actividades, debido a que no cuentan con la licencia social para desarrollar sus inversiones. Alfredo, muchísimas gracias por estar en Enfoque Económico. A ver, estamos frente a un Estado que se encuentra hackeado por los conflictos sociales que se suscitan en el país, ¿no? Entre ellos los conflictos en el sector salud, en el sector educación, poblaciones que están en contra de las inversiones en temas mineros y energéticos. ¿Cuáles podrían ser las causas que están originando estos problemas sociales? Bueno, ese es un problema de gobernabilidad, vale decir, de la relación entre los ciudadanos y el gobierno, ¿no? Y en esta relación, de una parte hubo una expectativa muy grande de los diferentes gremios, ¿no?, que tenían reivindicaciones, si se quiere, contenidas respecto de lo que iba a ser el gobierno de Ollanta. Al haberse frustrado esas expectativas, ¿no?, por parte del gobierno, ha habido esta reacción, ¿no?, que, como se nota en cada caso, todos los gremios dicen: nos ofreció el señor Ollanta, que se acuerde el señor Ollanta. Entonces, es producto precisamente de ese quiebre, si se quiere, de cómo antes del proceso electoral había una unidad, digamos, una relación armoniosa, comprensiva respecto de estas reivindicaciones de quien quería ser gobernante. Se rompe esa relación, se traicionan en el buen sentido, digamos, no traición en el mal sentido, se traicionan esas expectativas, ese acuerdo implícito, digamos, de quienes le han dado el voto, sobre todo en la primera vuelta, y en función de eso es que se produce este tema, ¿no? Es un tema de gobernabilidad, o sea, se ha roto la comunicación preelectoral, se ha roto en el momento que él ha llegado. Claro, él se mostraba pues como un candidato bastante radical, que iba a ser firme con las inversiones, que iba a estar del lado implícitamente de la población, para que primero se obtenga la licencia social y después se realicen las inversiones, ¿verdad? Claro. Pero una vez que ha llegado al poder, pues se ha topado con políticas de Estado, políticas sectoriales que de repente no pueden ser pues cambiadas, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es su apreciación con respecto a esto, ¿no? Porque una cosa, como dicen los analistas, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Claro. Uno es ser candidato y otro es ser presidente. Claro. Yo creo que lo que él hizo en términos de la llamada hoja de ruta estuvo bien, porque efectivamente en el programa o en el plan de trabajo que él presentaba habían pues cuestiones que eran muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, la estatización, ¿no?, el desconocimiento del TLC, ¿no? Entonces era un poco enfrentarnos a una realidad que se había ganado en términos de comercio internacional y de flujo de inversiones que en todo crecimiento se requieren, ¿no? Entonces, eso estuvo bien, pero no tenía eso por qué dejar todos los planteamientos de inclusión social que él planteó. Y eso pudo ser corregido ya después que él ha cumplido su primer año, porque esta vez él ya maneja el presupuesto. Entonces, todos los presupuestos hasta ahora, en lo menos que se han preocupado es en el capital humano. Entonces, estamos planteando grandes inversiones. Pero a pesar de sus programas sociales como CUNAMAS, por ejemplo, o este último programa sectorial en el tema energético de otorgar vales para que tengan un descuento cuando adquieren los balones de GLP. Claro, ¿no? Pero esos son programas sociales de ayuda, de asistencia, no son programas de inclusión, porque la inclusión quiere decir que yo te doy todas las condiciones a ti para que puedas ejercer tus derechos ciudadanos. Pero aquel que le da un vale, ¿en qué lo cambia? En 60 soles. ¿No? Así es. ¿No? En 60 soles, en 100 soles. ¿Qué haces con 100 soles? Pasas la línea de pobreza, digamos, y no dejas de ser pobre. Sí, pues lo que la crítica decía básicamente con respecto a este vale para adquirir balones de gas más baratos, eran básicamente pues que está aplicado con un enfoque a la costa, porque en la costa pues vale 35 soles un balón de gas, ¿no? Claro. Pero llevar ese balón de gas a la ciudad más recóndita, al pueblo más recóndito, ese balón de gas no cuesta 35, cuesta 60. Y si le está dando un vale de descuento de 16 soles, igual le va a costar 45, inaccesible, ¿no? Inalcanzable, ¿no?
Pero bueno, aterrizando los temas que están ahorita en el ojo de este ciudadano, ¿no? Con respecto a los temas mineros y energéticos, el proyecto Conga se paralizó. ¿Qué apreciaciones con respecto a eso? Bueno, yo pienso que desde el comienzo ha habido un mal manejo, ¿no? Del cual es responsable, digamos, no solamente el gobierno, ¿no? No hay realmente aún en nuestro país, sobre todo en los partidos, movimientos políticos, una cultura democrática. Porque bajo las condiciones de una cultura democrática clara, no debió ocurrir lo que ha ocurrido con Congo. Uno, el famoso EIA se ha aprobado contra las normas constitucionales. Porque se ha hecho, claro, ¿por qué? Porque se dice, ¿qué es lo que se ha aplicado en el EIA? El decreto supremo, no recuerdo cuál es el número en este momento, de 1993, de cómo hacer un EIA. Pero no se ha aplicado el sistema de evaluación de impacto ambiental que estaba vigente. Sencillamente, uno, porque salió tardíamente su reglamento, y dos, porque el propio reglamento les da un plazo que se cumplió hace 2 años, me parece, le da un plazo al Ministerio de Energía y Minas para que se adecue además a ese reglamento. Y para eso ha pasado no menos de 5 años. Entonces, se ha aplicado contra una ley vigente un decreto supremo del 93 que además corresponde al modelo que tenía el régimen de la dictadura, que no es un modelo que se corresponde bajo un régimen de democracia, ¿no? Por decir algo, tendríamos que preguntarnos, ¿alguien ha pagado por las lagunas que se piensan, ¿cómo se llama?, utilizar como basurero de la mina? No se ha pagado, o por lo menos no se conoce en cuánto se ha valorizado esas lagunas, porque esas lagunas tienen un valor. Así tengan, como dicen, residuos fecales y cosas por el estilo, eso tiene un valor paisajístico, tiene un valor cultural para la gente que vive, y eso a partir de métodos específicos económicos se llega a valorizar, se da un precio a eso, y sobre eso se negocian las compensaciones. Claro, pero en este caso ya es una falta de técnicos por parte del Estado, ¿no? Porque el inversionista ha cumplido con las normas, ¿verdad? Claro. Entonces, pero es un cumplimiento... Es falta de un, no sé, de institucionalidad por parte del Estado, ¿verdad? No tanto del inversionista, que bueno, cumple la normatividad, cumple las reglas vigentes y le aprueban su estudio de impacto ambiental, ¿no? Incluso aprobado también por reconocidos expertos internacionales, pues, ¿no? Que vinieron, hicieron su estudio y dijeron, bueno, ese ya sí está conforme, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ahí hay dos problemas. Uno, tienes plena razón en que el Estado es el principal responsable porque ellos han autorizado, diciendo que todo va de acuerdo a ley. Naturalmente va de acuerdo a ese decreto supremo, pero no va de acuerdo a la Constitución ni a las leyes del ambiente, ni de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental que en ese momento estaban vigentes y que, entre otras cosas, exigen 2 cosas, esas nuevas leyes. Uno, que la prioridad lo tiene la cuestión social, lo que no está en ese decreto supremo. Y 2, que todos los daños que se prevén deben ser valorizados y naturalmente pagados a quien corresponde, sea el Estado, sea las comunidades. Entonces, ya la ausencia de esos 2 elementos hacen que la legalidad de ese estudio de impacto ambiental sea cuestionable. Pero ha sido autorizado. O sea, no ha sido objetado por el propio Estado, que era el que tenía la obligación de hacerlo. Y en ese sentido, ha sido aprobado por el Estado. Así es. En ese sentido, la empresa tiene un respaldo jurídico, ¿no? Y naturalmente, dentro del derecho que tiene a la estabilidad legal, ¿no? Naturalmente no se le puede negar eso, ¿no? Alfredo, sí. En todas las mesas de trabajo, en todas las rondas de trabajo que se realizan con respecto a los temas de conflictividad social, siempre hay un tema que salta a la reflexión, y es el tema de decidir como nación qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos un Estado con hidroeléctricas, si queremos un Estado con minas, o queremos simplemente un Estado que se dedique, pues, al turismo, ¿no? No sé, a declarar zonas reservadas naturales, ¿no? O sea, ¿no cree que en esa línea de ideas deberíamos primero decidir qué es lo que queremos para no tener tantos conflictos sociales con respecto a los temas mineros y energéticos? Definitivamente una de las cosas que nos falta es planeamiento, ¿no? Y yo no sé en estos momentos desde cuándo más o menos
se establece la necesidad, pero es del 2000 hacia adelante, la necesidad de la, ¿cómo se llama?, del uso de planificar el uso del territorio, ¿no? Y en esta materia ya había avanzado Cajamarca. Bien o mal hecho el proceso, ya se había hecho una evaluación de cuáles eran las condiciones en que se podía desarrollar Cajamarca, con minería, sin minería, agricultores, que hubo pues, intereses políticos. De hecho, en todo proceso de consulta, de diálogo, hay intereses políticos, hay intereses económicos, eso es inevitable. Pero ese es el proceso democrático, es el riesgo del proceso democrático, ¿no? Entonces, si lo podemos hacer mejor a través de la dictadura, de repente, ¿no? Pero eso naturalmente no es sostenible, ¿no? Y entonces, yo creo que falta planeamiento, pero sobre todo falta una cultura democrática, ¿no? Que no implique sencillamente diálogo, sino hacia dónde va el diálogo. Y una de las cosas que a nosotros nos falta fortalecer, a pesar de que se habla tanto de esto, es todo lo que es materia de los derechos humanos. En el desarrollo lo que nos preocupa es el ser humano. Es increíble que hasta este momento, a pesar de que esté en el programa de Gana Perú, no se haya dado un paso firme, claro, para desarrollar los programas de innovación tecnológica que tienden precisamente a levantar la calidad del capital humano, ¿no? Universidades tecnológicas, institutos tecnológicos, ¿no? La orientación, digamos, de profesionales científicos, tecnólogos, en las áreas más deprimidas, de acuerdo a la vocación, digamos, que habría ahí a favor de la agricultura, del turismo, ¿no? Nosotros tenemos un potencial farmoquímico con todo el conocimiento y con toda la biodiversidad que existe en nuestro país, que no está siendo explotada precisamente porque nos faltan científicos en esas regiones abocados a eso. Pero ¿cuánto se ha invertido en la formación de científicos? ¿O cuánto se ha previsto invertir en el nuevo presupuesto? Sigue siendo una materia absolutamente olvidada. Así es. Alfredo, para finalizar, algunos analistas señalan que si reforzamos el tema de los derechos de propiedad sobre las tierras de las comunidades campesinas, se solucionarían más rápido estos conflictos sociales. Ellos señalan, por ejemplo, que si las comunidades son reconocidas netamente sus derechos de propiedad y ellos pueden transar con los inversionistas para, si es que se encuentran minerales debajo, en el subsuelo, en sus tierras, ellos puedan transar, puedan comercializar sus tierras con estos inversionistas, pues ellos se verían directamente beneficiados y ya no se suscitarían todos estos problemas sociales que tenemos. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso? Mi apreciación es que en esa perspectiva buscan no reconocer el valor cultural que tiene la propiedad que no es privada, ¿no? Eso es lo fundamental. O sea, queremos vivir como un país homogéneo donde todos se guían por la propiedad privada, o reconocemos que otros valoran de distintos modos los bienes que poseen, están viviendo armoniosamente en una propiedad colectiva que además tiene su fruto individual, pero que eso les permite vivir centenares de años en equilibrio con la naturaleza, e inclusive sin que eso signifique quebrar, digamos, el desarrollo de otras actividades, siempre y cuando se respete eso, ¿no? Y eso puede hacerse, uno, si hay una voluntad política y si hay un procedimiento adecuado, que además estamos obligados por nuestra Constitución, porque la Constitución reconoce que nosotros somos un país pluricultural. Entonces, si es un país pluricultural y la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice que no solamente se respeta la propiedad privada, sino también la propiedad colectiva, lo menos que podemos hacer es darle el mismo tratamiento que se le da a la propiedad privada, darle a la propiedad colectiva, considerando que esa es parte además de una cultura. Es decir, y este es uno de los graves errores de Hernando de Soto, que todo lo ve solamente por el lado de la cultura capitalista, que busca la propiedad privada, la ganancia a través de la propiedad privada, y no lo ve por el lado de la otra cultura que estamos en la obligación de respetar, que no digamos que no le interesa la ganancia, pero su primer objetivo es sobrevivir. Entonces generan una economía de autosubsistencia. ¿Por qué quebrar esa economía de autosubsistencia que es parte de su cultura y que tiene que ver con la forma en que ellos utilizan un territorio determinado? Así es, sin duda alguna, pues que estos temas de conflictividad social tienen distintas aristas, distintos puntos de vista, y que, bueno, merecen y necesariamente tienen que ser objeto de reflexión, ¿verdad? En foros académicos,
¿Algo que nos quiera comentar a nuestros seguidores con respecto a su actividad académica como profesor? Sí, yo precisamente he abierto un blog que se llama Cátedra Libre de Sociología, Derecho, y bueno, a través de esto quiero estimular, ¿no? Mis estudiantes y mis ex estudiantes un mayor interés, digamos, en la investigación, ¿no? O sea que si damos una opinión, si queremos desarrollar una opinión, una hipótesis, que sea bajo los rigores de la investigación científica, ¿no? Que no hagamos sencillamente comentarios, esto me gusta, esto no me gusta, no, esto está bien o esto es incorrecto, o porque no se ajusta a lo que dice nuestra Constitución, o porque no se ajusta a los derechos humanos, a los derechos sociales de la gente, porque no va de acuerdo con cuestiones culturales, en fin, ¿no? ¿Cuál es la dirección web de su blog? Creo que Es Cátedra Libre de Sociología, así perfecto. se llama. Listo, entonces Cátedra Libre de Sociología. nuestros seguidores tienen carta abierta para que puedan seguir profundizando sobre estos temas. Profesor, muchísimas gracias por estar en el Fuego Gracias también para ustedes.